¿Alguna vez te has sentido agotado de intentar controlarlo todo? ¿Has notado que mientras más empujas, más parece resistirse la vida? Hay una filosofía milenaria que plantea lo contrario, una enseñanza sutil pero profunda, el arte de no forzar. En este viaje exploraremos cómo dejar de luchar contra la corriente y comenzar a fluir con ella. Cómo esa simple actitud puede transformar tu bienestar, tus relaciones y tu paz interior. Si estás listo para soltar el control y encontrar armonía en la quietud, acompáñame, porque lo que descubrirás puede cambiarte para siempre. El arte de no forzar, porque vivimos obsesionados con tenerlo todo bajo control. Desde pequeños nos repiten que si deseamos algo, debemos darlo todo, luchar hasta el final, forzarnos más que nadie. Nos enseñan que con disciplina y esfuerzo todo se consigue. Pero ¿qué pasa cuando, a pesar de empujar con todas tus fuerzas, las cosas no salen? Es como intentar abrir una flor a la fuerza, terminas rompiéndola. A veces tanto esfuerzo solo nos aleja de lo que más anhelamos. Aquí entra una enseñanza profunda del budismo. No forzar no es rendirse, es entender que todo tiene su ritmo, su momento, su ciclo. En lugar de enfrentarnos a lo que no podemos cambiar, el budismo nos invita a observar, a mirar con calma y sin ansiedad. Porque cuando forzamos algo, casi siempre lo hacemos por miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a que las cosas no resulten como imaginamos. Pero ese miedo solo genera más tensión, más sufrimiento. Cuando decides soltar ese miedo, cuando aceptas lo que es, aparece algo nuevo, la tranquilidad. Y desde esa calma puedes ver con más claridad, pensar con más sabiduría, actuar con más conciencia. Aceptar no significa resignarse. Aceptar es ver la realidad tal cual es, sin maquillarla ni pelear con ella. Es como cuando llueve. Puedes gritarle al cielo o abrir el paraguas. El resultado será el mismo, pero tu experiencia cambia por completo. El budismo no te pide que dejes de actuar. Te pide que actúes desde la serenidad, no desde la desesperación. Cuando dejas de forzar, empiezas a escuchar. Escuchas a los demás, a tu cuerpo, a tus emociones, y desde ahí te conectas con lo que realmente importa. Forzar es intentar que todo encaje a tu manera. Soltar es abrirte a lo que la vida quiere mostrarte. Y uno de los mayores aprendizajes que deja esta filosofía es que el sufrimiento no suele venir de lo que ocurre, sino de nuestra resistencia a lo que ocurre. No aceptamos las cosas como son. Queremos que sean como queremos que sean. En esa lucha perdemos energía, claridad y paz. Si miras atrás, verás que los momentos más importantes de tu vida no los planeaste. Simplemente sucedieron. Llegaron cuando menos lo esperabas. Porque la vida no se deja dominar, no se somete al control. Es como el agua. Si la aprietas con fuerza, se escapa entre los dedos, pero si la dejas fluir, te acompaña. Lo mismo ocurre con las relaciones, con los sueños, con el trabajo. No se trata de abandonar tus metas, sino de no aferrarte a ellas hasta el punto de perderte en el camino. Este primer paso, el arte de no forzar, es como abrir una ventana y dejar que entre aire fresco. Es confiar en que no todo depende de ti, que muchas veces lo mejor ocurre cuando no lo estás buscando. Tal vez el secreto no sea empujar tanto, sino aprender a soltar un poco, porque en ese soltar empieza la verdadera libertad. La sabiduría del Tao también nos enseña a fluir con la vida. Aunque el Wu Wei es una enseñanza propia del taoísmo, su esencia conecta profundamente con el espíritu del budismo. No es una técnica complicada ni una idea misteriosa. Es algo mucho más simple, pero al mismo tiempo profundamente transformador. Vivir sin oponerse al curso natural de las cosas. No se trata de no hacer nada, sino de hacer sin forzar. En el budismo esto se relaciona con actuar desde la atención plena, desde la conexión con el momento presente, no desde el impulso de controlar. En nuestra vida cotidiana estamos tan acostumbrados a empujar, a esforzarnos, a luchar, que cuando algo no se mueve, creemos que la solución es empujar más fuerte. Pero esa actitud muchas veces solo nos agota. El Wu Wei nos dice, observa, respira, siente. Pregúntate si lo que estás por hacer nace de una intención clara o de una necesidad de dominar, porque gran parte del sufrimiento surge precisamente de querer cambiar
lo que aún no está listo para cambiar. El budismo recuerda que todo es impermanente, nada dura para siempre. Las emociones, los pensamientos, los problemas, todo pasa. Entonces, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanto miedo a detenernos un momento? El Wu Wei nos enseña que hay un tiempo para actuar y un tiempo para permitir que las cosas maduren solas. Como una fruta en el árbol, si la arrancas antes de tiempo está verde, pero si esperas, cae sola en tus manos. Fluir con la vida no significa quedarse quieto, sino moverse con inteligencia. Es como remar en un río. Si te esfuerzas contra la corriente, te desgastas. Pero si aprendes su ritmo, si sabes cuándo remar y cuándo dejarte llevar, avanzas sin romperte. Eso es el Wu Wei, saber cuándo es tu momento y cuándo es el momento de la vida. En el fondo, esta enseñanza pide algo difícil, pero profundamente liberador. Confianza. Confianza en que no todo depende de ti. Confianza en que la vida tiene sus propios caminos y que, a veces, si dejas de pelear, esos caminos te llevan justo donde necesitas estar. No como lo planeaste, pero tal vez mejor de lo que imaginabas. Este modo de vivir transforma también la forma en que nos relacionamos con los demás. Cuando dejas de forzar a las personas a que sean como tú quieres, empiezas a verlas como realmente son. Y desde ahí nace una comprensión más profunda, más compasiva. Dejas de discutir por cambiar al otro y comienzas a acompañarlo en su proceso. El Wu Wei es sabiduría. Es vivir con menos ansiedad y más claridad. Es no confundir movimiento con progreso. Es entender que a veces el mayor acto de fuerza es saber detenerte, saber esperar, saber soltar. Y eso, en el fondo, es una de las bases del budismo. Observar, comprender y actuar solo cuando el corazón está en paz. Así, en lugar de empujar la vida, caminas junto a ella. La paradoja de la felicidad. Cuando buscarla solo la aleja. Vivimos en una era donde todo gira alrededor de la felicidad. Libros, cursos, frases motivacionales, promesas de plenitud por todas partes. Nos repiten que debemos ser felices, que hay que encontrar la felicidad, como si fuera un objeto que se pudiera atrapar. Pero cuanto más la perseguimos, más parece escaparse. Y eso no es casualidad. El budismo lo explica con una lucidez que desarma. Cuando te aferras a la idea de ser feliz, creas deseo, y ese deseo, en lugar de acercarte a la felicidad, te aleja de ella. La paradoja es simple. Si crees que necesitas algo más para ser feliz, te estás diciendo a ti mismo que ahora no lo eres. Entonces comienzas a correr, buscando eso que crees que te hará sentir completo, pero cuando lo consigues, descubres que esa plenitud dura poco y vuelves a buscar otra vez. Es un círculo que no termina nunca. El budismo nos invita a detener esa carrera. Nos dice que la felicidad no es algo que se encuentra fuera, sino algo que emerge dentro cuando dejas de buscarla. Esto no significa que debas renunciar a tus sueños o dejar de tener metas. Significa que puedes tenerlas sin convertirlas en una prisión, que puedes ilusionarte sin creer que tu alegría depende de alcanzarlas. Porque si tu felicidad se sostiene solo en el resultado, te pierdes el camino, y el camino al final es donde ocurre la vida. Una de las enseñanzas más poderosas del budismo es que el sufrimiento nace del deseo, no del deseo en sí, sino del apego a ese deseo. Sufrimos cuando no aceptamos que todo cambia, que las cosas no siempre salen como queremos, que el dolor también forma parte del viaje. Pero cuando sueltas esa necesidad de que todo sea como debería ser, algo se abre dentro, te vuelves más libre, y esa libertad trae una paz que no depende de nada. Hay una frase sencilla que lo resume todo. Cuando dejas de buscar la felicidad te encuentra, no porque caiga del cielo, sino porque dejas de luchar contra lo que es. Te haces amigo del presente. Descubres belleza en lo simple, en lo cotidiano, en lo que antes pasaba desapercibido. Una conversación tranquila, una taza de té, un silencio que abraza. En esos pequeños instantes, sin hacer nada extraordinario, aparece esa calma que tanto buscabas. Cuando entiendes que la felicidad no es un destino, sino una forma de caminar, tu relación con la vida cambia por completo. Dejas de correr detrás de lo que no tienes y comienzas a estar presente
en lo que ya está contigo. Y aunque suene simple, esa es una de las transformaciones más grandes que puedes experimentar. Dejar ir, el poder de soltar lo que no puedes controlar. Una de las causas más comunes del sufrimiento es aferrarse a lo que ya no está, a lo que no fue o a lo que jamás podrás cambiar. El budismo habla mucho de esto. Nos recuerda que todo, absolutamente todo, es impermanente, que nada dura para siempre. Pero aunque lo sepamos con la cabeza, el corazón se resiste. Nos aferramos a personas, a planes, a ideas o versiones antiguas de nosotros mismos que ya no encajan. Y ese apego, más que la pérdida en sí, es lo que más nos hiere. Soltar no significa olvidar ni rendirse. Soltar es reconocer que algo ya cumplió su ciclo, que seguir cargándolo solo genera más dolor. Es como llevar una mochila llena de piedras y negarte a dejarla por miedo a lo que pasará si la sueltas. Pero cuando por fin lo haces, sientes alivio. Te das cuenta de cuánto peso llevabas encima. Respiras distinto, ves distinto, vives distinto. Muchas veces queremos controlar el futuro, corregir el pasado, manejar lo que sienten los demás, decidir sobre lo que no depende de nosotros. Pero la verdad es que hay cosas que están fuera de nuestro alcance, y si no lo aceptamos, vivimos atrapados en una lucha interminable. El budismo nos enseña a observar esa necesidad de control, a reconocerla sin juzgarla y a soltarla poco a poco. Porque la paz no llega cuando lo tienes todo bajo control. Llega cuando dejas de necesitar tenerlo. Soltar también tiene mucho que ver con perdonar. A veces nos aferramos a heridas antiguas, a palabras que dolieron, a decisiones que no entendimos, pero mantener ese dolor solo nos daña a nosotros. Perdonar no es justificar ni olvidar, es liberarte del peso de cargarlo. Cuando perdonas, no lo haces solo por el otro, lo haces por ti, para dejar espacio a lo nuevo, a lo limpio, a lo que puede crecer. El perdón no borra lo que pasó, pero te libera de tener que revivirlo una y otra vez. A veces creemos que si soltamos, perdemos, pero no. Cuando sueltas lo que te daña, lo que haces es ganar algo más valioso: tu paz, tu bienestar, tu equilibrio. Soltar es un acto de confianza, una forma de decirle a la vida: estoy listo para avanzar aunque no tenga todas las respuestas. Es abrir espacio para que algo nuevo nazca. Y a veces, ese algo nuevo es simplemente una versión más ligera de ti mismo. Al principio duele, porque soltar también es despedirse, pero con el tiempo ese dolor se convierte en aprendizaje, y el aprendizaje se transforma en sabiduría. Una sabiduría que no se aprende en los libros, sino viviendo, soltando, cayendo y volviendo a levantarte. Cuando empiezas a practicar el arte de dejar ir, descubres que no necesitas tanto para estar bien. Solo necesitas estar en paz con lo que tienes y con lo que ya no está. Y desde ese punto la vida se vuelve más ligera, más honesta, más tuya. Vivir sin prisa. El valor de la pausa y el descanso. En este mundo acelerado, donde todo parece urgente y nada puede esperar, vivir sin prisa se ha vuelto casi un acto de rebeldía. Nos acostumbramos a llenar cada minuto, a correr de una tarea a otra, a sentir culpa cuando descansamos. Pero el budismo enseña algo muy distinto. La calma no es pérdida de tiempo, es sabiduría, porque solo cuando te detienes puedes ver con claridad. Vivimos como si la vida fuera una carrera, y en esa carrera nos olvidamos de vivir. Nos perdemos lo más simple: el sonido del viento, la risa de alguien que amamos, la calidez del sol sobre la piel. La prisa nos vuelve ciegos. Vamos tan rápido que pasamos por la vida como turistas que no miran por la ventana. El budismo nos invita a parar, a respirar, a estar presentes, porque cuando estás presente, todo cobra sentido. El café tiene otro sabor, las conversaciones se sienten más profundas, el silencio deja de ser incómodo y empieza a abrazarte. Vivir sin prisa no es hacer menos, es estar más. Es poner el alma en lo que haces ahora, sin estar pensando en lo que sigue. No se trata de no tener planes, sino de no quedar atrapado en ellos. Hay quienes logran mucho, pero nunca están en paz porque viven corriendo detrás del próximo logro. Y hay quienes hacen menos, pero lo hacen con el corazón, y en esa presencia encuentran algo que no se puede comprar: paz interior. El descanso también es parte del camino, y no solo el descanso físico,
sino el mental. Apagar, aunque sea por un momento, las preocupaciones, las exigencias, los pensamientos que no paran. El budismo nos enseña a sentarnos en silencio, a mirar hacia adentro, a escuchar lo que hay sin querer cambiarlo. Esa pausa no es simple descanso, es transformación. Porque en el silencio aparecen respuestas que no llegan cuando estás ocupado. Cuando vives sin prisa, te das cuenta de que muchas de las cosas que creías urgentes no lo son. Descubres que puedes decir no sin culpa, que puedes ir más lento y aún así llegar. Y lo más importante, que puedes disfrutar del camino, no solo del destino. En el budismo, el aquí y el ahora tiene un valor inmenso, no porque el futuro no importe, sino porque el futuro se construye con lo que haces hoy. Si vives con prisa ahora, el mañana será igual de apresurado. Así que si estás cansado, si sientes que la vida se te escapa entre notificaciones, tareas y compromisos, tal vez no necesites hacer más, tal vez necesites hacer menos. Quizás tu alma no pide avanzar más rápido, sino detenerse, respirar y volver a escuchar, porque cuando haces silencio, la vida vuelve a hablar. Y si la escuchas, te muestra el camino, el equilibrio entre acción y aceptación, uno de los aprendizajes más profundos del budismo. Saber cuándo actuar y cuándo simplemente aceptar, porque no se trata de quedarse inmóvil ante la vida, pero tampoco de intentar que todo suceda a tu manera. Se trata de hallar un punto medio, un espacio donde puedas moverte con intención, pero sin perder la calma, donde hagas lo que está en tus manos y sueltes lo que no depende de ti. A veces creemos que solo hay dos opciones, rendirse o pelear, pero existe un camino diferente, el de actuar desde la paz. Es cuando haces lo necesario sin ansiedad, cuando inviertes tu energía en lo que puedes cambiar sin frustrarte por lo que escapa a tu control. Es un arte, no una fórmula, y se cultiva cada día observando, sintiendo, ajustando. No hay respuestas absolutas, porque cada momento exige algo distinto. Aceptar no es rendirse, ni decir que todo te da igual. Aceptar es mirar la realidad de frente, sin maquillarla ni rechazarla, y desde ahí decidir. Porque cuando ves las cosas como son, sin la interferencia del ego ni de las expectativas, puedes elegir con más sabiduría. El budismo enseña que gran parte del sufrimiento nace de no aceptar. Cuando luchas contra lo que es, te desgastas. Pero cuando aceptas, aunque duela, te liberas. Y esa libertad te da fuerza para actuar de otra manera. Actuar sin apego al resultado es otra clave esencial. Hacer lo correcto, con el corazón presente, sin quedarte atrapado en cómo deberían salir las cosas. Porque muchas veces actuamos con las mejores intenciones, y aún así, las cosas no salen como queríamos. Si estás apegado, sufres. Si no lo estás, aprendes. El desapego no es indiferencia, es confianza. Confianza en que lo que haces con honestidad ya tiene valor sin importar el desenlace. También es comprender que hay momentos para la acción y otros para la pausa. No todos los días son para avanzar. Algunos son para observar, sanar, escuchar. Si todo el tiempo estás haciendo, te pierdes la oportunidad de sentir. Y a veces en ese sentir aparece una claridad que no surge en medio del movimiento. El equilibrio del que habla el budismo no es rígido, es como un baile. Hay días en que debes empujar un poco más y otros en los que lo más sabio es quedarte quieto. Aprender a distinguir esos momentos forma parte del camino. Y nadie lo hace perfecto. Todos nos caemos, todos nos confundimos. Pero cada vez que vuelves a ese centro, cada vez que recuerdas que puedes actuar sin forzar y aceptar sin rendirte, creces. Vivir desde ese equilibrio lo cambia todo. Tus relaciones se vuelven más sinceras, tus decisiones más claras, tu mente más tranquila. No porque todo se vuelva fácil, sino porque tú estás en paz con lo que haces y con lo que dejas ir. Historias reales. Cuando soltar fue la mejor decisión. A veces las lecciones más profundas no vienen de los libros ni de los maestros, sino de personas comunes que un día se atrevieron a soltar. Soltar una relación, un trabajo, una expectativa, una culpa, un miedo. Porque aunque duela, hay momentos en los que soltar es la única forma de sanar. Y en ese acto de soltar se abre un espacio para que algo nuevo florezca, algo que jamás podría haber aparecido si seguías aferrado. Está la historia de Ana, que pasó años intentando mantener viva una relación
que ya no la hacía feliz. Lo daba todo, justificaba lo injustificable, se convencía de que solo necesitaba tiempo, hasta que un día, cansada de sentirse vacía, decidió soltar. No fue fácil, hubo miedo, tristeza, dudas, pero con el tiempo apareció una paz que no había sentido en años. Ana descubrió que no necesitaba que nadie la salvara, que su valor no dependía del amor de otro. Y desde ese descubrimiento, empezó a construir una vida más honesta con ella misma. También está la historia de Marcos, que trabajó más de una década en una empresa que le daba seguridad pero le apagaba el alma. Soñaba con dedicarse al arte, pero siempre encontraba una excusa, hasta que una enfermedad le recordó que la vida no espera. Y entonces soltó el miedo. Dejó su empleo y comenzó de cero. Los primeros meses fueron duros, pero hoy vive de lo que ama y sobre todo vive en paz, porque eligió escucharse en lugar de cumplir expectativas ajenas. O la historia de Clara, que cargó durante años con la culpa de un error del pasado. No lo hizo con mala intención, pero nunca se lo perdonó. Esa culpa la perseguía, la limitaba, la robaba del presente. Hasta que un día, en una conversación sencilla, alguien le dijo: «Lo que pasó, pasó. Aprende, perdona y sigue». Y algo dentro de ella se rompió, o tal vez se liberó. Desde ese momento, Clara entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar su forma de vivir con él. Empezó a tratarse con más ternura y en esa ternura encontró el perdón que tanto buscaba. Todas estas historias tienen algo en común: el coraje de soltar. Porque soltar no es rendirse, es confiar. Confiar en que algo mejor puede venir. Confiar en que puedes estar bien incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Confiar en ti, en tu capacidad de seguir adelante. Todos tenemos algo que necesitamos dejar ir. Un pensamiento que repite que no somos suficientes. Una imagen de lo que deberíamos ser. Una relación que ya no nos nutre. Un miedo que nos detiene. El budismo no ofrece fórmulas mágicas, pero sí herramientas para observar, aceptar y soltar. Porque cuando sueltas, dejas espacio, y cuando hay espacio, la vida vuelve a entrar. Tal vez tú también tengas una historia esperando nacer y solo necesita una decisión: dejar ir lo que ya no te pertenece. ¿Cómo incorporar el Wu Wei en tu vida diaria? Después de todo lo que has escuchado, quizás te preguntes: ¿cómo empiezo a vivir así? ¿Cómo paso de la teoría a la práctica? La respuesta está en lo cotidiano. No necesitas cambiarlo todo de golpe, ni hacer grandes gestos. Empieza observando, dándote cuenta de cuándo estás forzando, de cuándo corres sin sentido, de cuándo te aferras a algo que ya no te sirve. Y desde esa conciencia, elige distinto, aunque sea solo por hoy. Incorporar el Wu Wei es aprender a escuchar tu propio ritmo, permitirte descansar sin culpa, dejar que las cosas fluyan sin tener que empujarlas. Cuando algo no se da, lo observas. Cuando algo llega, lo recibes. Cuando algo duele, lo atraviesas sin disfrazarlo. Es vivir con más suavidad, sin perder dirección. Una forma sencilla de comenzar es con la respiración. Dedica unos minutos al día a sentir tu cuerpo, a escuchar tus pensamientos sin intentar cambiarlos. Eso ya es presencia. También puedes practicar el arte de no reaccionar al instante. Cuando algo te moleste, respira antes de responder. Ese breve espacio entre el impulso y la acción. Ahí empieza la libertad. Otro paso. Haz una sola cosa a la vez. Come y solo come. Camina y solo camina. Escucha sin pensar en lo que vas a contestar. Esa atención convierte cualquier acto en algo sagrado porque te conecta. Y cuando estás conectado, no necesitas tanto para sentirte pleno. Revisa también tus deseos. Pregúntate si eso que buscas nace de una necesidad real o de un vacío. Y si es un vacío, míralo con compasión en vez de llenarlo de cosas. El budismo no dice que no desees, sino que no te esclavices al deseo. Que uses lo que tienes sin apegarte. Que vivas con ligereza. Con el tiempo empezarás a notar cambios. Tal vez no fuera, pero sí dentro. Menos ansiedad, más claridad, más paz. Y cuando estás en paz contigo, eso se refleja en todo. En tus relaciones, en tu trabajo, en tu forma de hablar, de mirar, de estar. Empiezas a vivir más desde el corazón y menos desde la urgencia. Este camino no es perfecto, ni tiene un final. Es una práctica,
un recordatorio constante de que puedes vivir de otra forma. No tienes que empujar, ni forzar, ni controlarlo todo. Puedes confiar, soltar, respirar. Y en esa confianza descubrir algo que siempre estuvo ahí, la belleza de vivir sin forzar. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje te ayudó a mirar la vida desde otro ángulo, suscríbete. Queremos seguir compartiendo contigo reflexiones que transforman. Y si algo de lo que escuchaste te hizo pensar, te movió o te acompañó, escríbelo en los comentarios. Queremos leerte. Queremos crecer contigo. Hasta el próximo viaje.